principio que no se mueva porque aquí tenemos un contenido espectacular y sobre todo con un tema de tanta importancia que en distintas áreas de nuestras vidas o afecciones podemos tener cerca una de estas cosas que queremos hablar, y es que estamos con una anestesióloga, la doctora Saray Quesada, porque la verdad es que la anestesia, todo el mundo habla de ella, pero uno no quiere que le toque. ¿Por qué será? Bienvenida. Gracias. Bienvenida, Doc. Gracias por estar con nosotros hoy. Doctora, aprovechando la apertura de la pregunta, ¿por qué será que todo el mundo le tiene un temor particular al tema de la anestesia? Sí. Yo creo que eso comenzó como algo popular, por decirlo así. Yo siempre digo que en el quirófano, si el paciente le pasa algo en el quirófano, le echan la culpa al anestesiólogo, pero si pasa afuera, es del quirúrgico. Y no es así. Primero somos un equipo, empezando por ahí, tanto el quirúrgico como el anestesiólogo. Y yo pienso que todo procedimiento trae su complicación, trae su problema. Entonces, cuando pasan cosas en el quirófano, cosas que las personas no entendían que pueden pasar, entonces por eso dicen, ay, que se le pasó la anestesia. No, eso yo quiero quitar ese término, no. ¿No se pasa? No, eso no existe. ¿Y a qué se refieren cuando dicen eso, Doc? ¿Qué es lo que realmente pasa? Usualmente cuando dicen eso es porque los pacientes cuando le damos anestesia, hay diferentes tipos, pero un ejemplo cuando hacemos la que es general, dígase paciente dormido por completo, como dicen, o la que es la sedación, siempre el paciente sale un poquito como tonto, aturdido, y es normal que duerma, es normal que se quede tranquilo. Entonces la persona dice, ay, se le pasó la anestesia. Entonces si a ese tú le sumas que el paciente tenga una complicación luego de la cirugía, entonces ahí es que él nunca se levantó, se le pasó la anestesia, fue eso. Entonces de ahí es que yo entiendo que viene ese miedo, ese temor que tiene la gente. Yo tengo pacientes que me dicen, no me duerman. Y yo le digo, pero óyeme. A mí no me duerma, doctora. A mí no me duerma, a mí no me duerma. ¿Tú piensas así, Eve, también? Un poco. Y así como hay personas que le tienen temor al tema de la anestesia, hay otros que no solamente no le tienen temor, que no le tienen ni respeto. O sea, por ejemplo, yo tengo una amiga que le tiene mucho miedo a todo lo que es tema odontológico. Y ella, para cualquier cosita que se vaya a hacer en la boca, ella le pide al odontólogo que la duerma completa. ¿Cómo? ¿Qué? Entonces, también yo quiero entrar en ese tema. Primero, explicarle a los pacientes que son, déjame decirlo bonito, que temen, ¿verdad? Que le tienen miedo al dolor y a ciertos procedimientos. ¿Por qué hay que tenerle tanto respeto al tema de una anestesia general? Claro. Y segundo, o sea, ¿es un doctor irresponsable el que te pone una anestesia general para sacarte una muela? No, yo tengo una frase que yo vivo por esa frase. Yo no le tengo miedo a la anestesia, pero la respeto. Soy anestesióloga. No todo el paciente se le da anestesia y cada anestesia es individual. Claro. En el asunto de odontológico está descrito, se puede dar sedación, eso no es dormir por completo, lo que pasa es que se usan medicamentos que en el momento en que uno lo coloca, a partir de ahí tú no tienes memoria, tú puedes hasta abrir los ojos y decir, y yo te pregunto, ¿tú estás bien? Y tú me dices, sí, estoy bien, pero tú no te vas a recordar de eso. Entonces, por eso dicen, me durmieron completo, no en un completo como tal, es una sedación. ¿Y cuál es la diferencia entonces, doctora, en un sedante y a una anestesia? Porque para quizás para la persona, el paciente, tiene el mismo resultado. Al final tú no te acuerdas de nada y te durmieron. Claro. La diferencia es que en la sedación es básicamente colocarte a sí mismo medicamentos narcóticos, benzodiazepinas que te van a producir un sueño superficial. O sea, tú vas a estar dormido en un plano superficial. Como un sueño profundo. Exacto. Se te ¿Esa es la pastillita que dan antes? Usualmente. Esa se hace, sí, usualmente. Ese es el famoso midazolam o Dormicum. Okay. Pero en ese de odontológico, ese lo hacen aquí por las venas. No, yo hago así porque he vivido diferentes situaciones, por ejemplo, y voy a contextualizar para que esa gente le ayude. A mí esa pastillita no me hizo nada. Mi sistema, yo estaba tan nerviosa en una etapa particular de mi vida que esa pastillita, mi amor, no me hizo nada. Y los doctores, pero ¿y qué es lo que le pasa a esta mujer? O sea, yo estaba tan nerviosa, me temblaban las piernas. Eso puede pasar perfectamente. De hecho, me pasó en la boca también cuando me tocó la oportunidad de sacarme la muela del juicio. Me pusieron anestesia y yo estaba tan nerviosa
que mis labios Comenzaba a temblaban, temblar. mis manos hacían movimiento involuntario, o sea, se movían así, subían y bajaban, y las piernas. Por eso que les digo, chicas, que hay mucha gente allá afuera que debe haber vivido algo parecido, y que cuando yo veo a la doctora que está aquí, es como que yo soy su cuadro peligroso, porque he vivido muchas etapas que... Mira, Evi, yo ¿Qué no te impacta? hacía como el tipo de persona que se Ni yo. ponía a ese punto tan nerviosa antes de un procedimiento quirúrgico que requiera o algún tipo de anestesia. Para las personas como Eve, quizás le da más tranquilidad conocer a fondo y de una manera clara cuáles son los pasos que se deben dar antes de tú someterte a una anestesia. ¿Podríamos empezar por ahí, Doc? Claro, lo primero es que cuando tú llegas a donde mí es porque yo soy el último paso. Primero tú tienes que pasar primero por tu quirúrgico, o sea, la razón que te está llevando a quirófano. Luego hay una evaluación cardiovascular, donde Sí. te indican absolutamente todo y algunas otras analíticas pertinentes que entiendan que son necesarias. Y cuando tú llegas a donde mí, parte de mi evaluación es hablar contigo, llegar a un plan quirúrgico, darte esa paz, darte esa tranquilidad. Yo me río, doctora, porque que me han hablado, pero yo como que me entré por un lado y me sale por otro, porque ya yo tengo una Predisposición. predisposición importante. Y a propósito, ¿qué tú querías decir? Ya me No, una perdona. pregunta. Sí. dale. Bueno, doctora, a propósito de esta anécdota que nos hace Eve, yo quiero aprovechar que la tengo aquí para preguntarle qué es lo que sucede, que usted le explica a todas esas reinas que están con nosotras. ¿Cómo es que funciona la anestesia con el cuerpo humano? Que cuando una mujer está dando a luz natural, si usted llegó a los 8 centímetros y usted no se ha decidido de si usted quiere que le pongan la epidural, o sea, la anestesia, se cerró esa ventana y no hay forma. Porque en mi caso me pasó que yo no quería usar nada, yo quería parto completamente natural. Ay, ¿por qué? Porque sí, porque yo soy así. Y mi ginecóloga me decía, tú vas muy bien, no te la pongas. Y yo le dije, bueno, pues vamos, hasta que cuando yo tenía 7 centímetros y pico, yo dije, búsqueme eso, pero ya. Y el anestesiólogo estaba ocupado. Y pasó mucho rato y se abría mucho la puerta. Y yo miraba y no era el anestesiólogo. Yo dije, si se me va a cerrar la ventana, no me lo voy a poder poner. ¿Qué es lo que pasa? Que no me pueden poner anestesia a los 9 centímetros. O sea, la peridural, la Ajá, analgésica. ajá. Porque así se te puede colocar anestesia, pero para hacerte ya la cesárea, no para darte No, la no, analgesia parto obstétrica. natural, ajá. Sí, lo que pasa ya es un asunto del progreso del embarazo. Ya cuando el embarazo llega a ciertos centímetros de dilatación, ya no es prudente colocar la analgesia obstétrica, porque uno lo que puede provocar es retraso entonces del embarazo, de la labor de parto. Entonces ya eso es el punto de no retorno. O es antes de eso para ir graduando, para ir colocando, viendo dosis-respuesta, o si ya después de ese punto ya lo que toca es... Porque tú te imaginas que tú natural. dejes de dilatar o se vuelva mucho más lento que lo que te toma dilatar en 5 minutos, 1 centímetro, por ejemplo, te tome una hora más. Eso sería fuerte, llame. O sea que, por Póngase ejemplo, su cosa. si a una mujer se lo ponen a los 9 centímetros, eso podría provocar que alguien que iba bien en su labor de parto terminara hasta en cesárea. Exactamente. Ya. puede Sí, suceder. porque no dilate. Ahora, el temor viene creciendo con el tema de la anestesia por las consecuencias que pudiera traer. ¿Cuáles son Sí. esas clínicamente que se han popularizado y que creo que han causado parte de ese temor que mucha gente siente? Mira, que estamos hablando de lo ginecológico, que nos fuimos por ahí ahora. Una de las que yo siempre le digo que la gente me dice, ay, después de que me pusieron la anestesia de la cesárea, que es una anestesia raquídea, a mí me duele la espalda. Tú tienes 9 meses con un bebé en la barriga. La anestesia no fue tu causa de dolor de espalda. ¿Me entiendes? Ok, Pero, ok. pero pudiera, está descrito de que se puede llegar a, todos tenemos terminaciones nerviosas en la espalda, se pudiera llegar a tener una que otra pequeña laceración, puede tener un poquito de dolor en la espalda, eso está descrito. Temporal. Temporal, eso está descrito. Y en otra faceta, por ejemplo, hablan de que infarto, muerte. Lo que pasa es que en eso también te quería responder la otra pregunta, que cuál es la diferencia entre una sedación y que digan Ajá. me durmieron por completo. Cuando las personas hablan del término me durmieron por completo, usualmente es la anestesia general inhalatoria, que es ya la que duermen, intuban al paciente, lo tienen conectado a la máquina, que eso es diferente, eso no es una sedación. ¿Por qué hay que intubar al paciente? Los medicamentos que se utilizan paran la respiración. Entonces, si yo no te intubo y te conecto una máquina que se mantiene ventilando, entonces viene lo que es la parada cardíaca, porque hay un fallo en la respiración, el paciente no está ventilando, si no ventila, el corazón se va a parar. Esas son las complicaciones que se describen. Ahora, todo eso es
evitable. Nosotros trabajamos siempre previo a los problemas. Por algo intubamos al paciente. Nunca te van a colocar un relajante neuromuscular, que es lo que paran los músculos de la respiración, y te vamos a dejar así. Jamás en la vida. Exacto. Entonces, por eso te digo que esa es la diferencia entre la sedación y el término dormir por completo. Nunca va a ser lo mismo. Porque yo recuerdo que mi primer hijo fue por cesárea, yo no estaba dormida por completo, pero sí tenía oxígeno y yo decía, pero yo estoy, lo que yo entendía, ¿no? Obviamente uno como paciente hay muchas cosas que desconoce, pero yo respiro bien. Y entonces yo, no, que me molesta, que me molesta. Y yo me imagino que ellos dirán, déjame quitárselo para que en 30 segundos ella me lo pida. Digo yo, porque ustedes que conocen más ya saben más o menos qué esperar de un paciente. Claro. Efectivamente, a los 2 minutos dije, ay, pero yo siento que no puedo respirar. Y yo recuerdo como ahora que la anestesióloga, creo que era la anestesióloga porque estaba a mi lado, me decía, exactamente, póngase su cosa y quédese con eso ahí. Sí. Hay algo que me da mucha curiosidad y es, por ejemplo, hay casos donde la cirugía está pautada para que tome 2 horas, 3 horas, por ejemplo. ¿Qué pasa en algo que se complica y debe de tomar más tiempo? Obviamente, por eso siempre es necesario que el anestesiólogo esté presente para que vaya moderando eso. ¿Qué se hace en esos casos de emergencia? ¿Pueden extender, entonces, inyectar o administrar más medicamento o es más riesgoso ahí? Mira, cada caso es individual. Siempre lo digo, cada caso es individual. Pero en caso de que haya una complicación, se tiene que tomar la decisión. Se tiene que corregir primero lo que está causando la complicación, ya sea del lado quirúrgico o del lado de nosotros los anestesiólogos. Y luego de que se corrige lo que está sucediendo, se decide, ok, estamos bien, continuamos la cirugía o tenemos que parar esto ahora mismo y vamos a sacar al paciente y retomamos en un segundo plano. Y eso no está mal. Yo siempre he dicho que si el paciente hay que parar la cirugía y hay que levantarlo, en un caso de un paciente que esté intubado, Ay, mi madre. eso no está mal. Es mejor eso que, Eso es que, mejor. que sobreviva, claro. Eso es mejor, en dado caso que sea así. Pero usualmente lo que pasa es, si hay alguna complicación, se trata de manejar en el momento. Y ustedes pueden extender el efecto de las anestesias. Claro que sí, nosotros podemos dar la anestesia hasta que esté la cirugía. Yo he estado en 24 cirugía, horas. Yo no he estado en cirugía tan largas, pero sí he estado en cirugía de 8 horas, 10 horas. Y eso es, mientras el paciente esté bien, esté todo bien, se puede extender. Claro, no es lo mismo una cirugía de 1 hora o una cirugía de 10 horas. Claro. Pero sí, si se tiene que hacer, se puede hacer. Y en términos de efectos secundarios, se habla que cuando se coloca la anestesia, lo primero que, de cualquier tipo, hay una bajada de la presión. Eso puede pasar. Puede pasar. Eso me pasó. Pero nosotros... ¿Te pasó en cesárea? Sí, porque Sí. bueno, fue una cesárea casi de emergencia. Porque ya después de 8 horas de labor no había daba luz progreso. y mi hijo estaba presentando taquicardia con cada contracción. Ok. Y bueno, decidieron optar por eso. Y cuando me me ponen la anestesia, que yo no sentí nada, tengo que decir, nada en lo absoluto. Luego de ahí... Vino una nube de acciones o de sentimientos como mareo, deseo de vomitar y me dijeron que era un tema de bajada de la presión, creo que me inyectaron algo y ahí como que cambió, pero hable de esos efectos secundarios inmediatos. Pues déjame decirte que eso no pasa solamente en emergencia, eso pasa hasta en una paciente programada. O sea, las embarazadas usualmente son las que son más propensas cuando se le da la anestesia raquídea por el tipo de anestesia, te produce lo que es una vasodilatación. Básicamente, tus vasos si están así, se abren más. Entonces, todo eso puede llevar a que te hipotenses, que es lo que hace eso, que se te baje la presión, que hasta incluso que te dé un poco de taquicardia, reflejo de eso. Todo eso es normal. Uno lo que hace usualmente a las embarazadas precisamente, uno le pone la anestesia y ya uno tiene el medicamento para ayudarla con la presión. Uno lo tiene cargado ahí, en Q, como dicen, decimos. porque eso es muy normal que pasa. ¿Y qué cuadros o características tiene una persona que no pasa la prueba o la evaluación para ponerle anestesia? Usualmente son pacientes, no quiero decir críticos, pero que es riesgo-beneficio entrar al quirófano. Es qué tan beneficio voy a tener entrando del quirófano, o sea, de ser necesario, y cuáles son los riesgos. O sea, cuando el riesgo es más alto que el beneficio que va a recibir por esa cirugía, no se interviene el paciente. No se interviene. O sea, nosotros decimos, mira, ¿se tiene que operar obligatoriamente? Sí, bueno, vamos primero a mejorar el estado hemodinámico del paciente
vamos a mejorar lo que sea que nos está diciendo a nosotros, no se le quiere dar anestesia, y luego en un segundo tiempo reevaluamos. Pero ampliando esa pregunta de Yamel, doctora, ¿cuáles son esos no? ¿Tiene que tener un tema cardíaco específico que no se...? Pueden ser diversos, mira, pueden ser tanto temas cardíacos, esos pacientes que tienen básicamente falla cardíaca muy agravada, hay que tomarlo a consideración que no. Depende, claro, en cada caso. Esos pacientes también con situaciones pulmonares también, hay que tenerlos hay que tenerlo mucho en cuenta, principalmente esos viejitos, esos pacientes que están en cama mucho tiempo. Pacientes también con traumas severos, dígase esos pacientes que vienen politraumatizados de accidente, también hay que tomarlo a consideración de si verdaderamente se le puede dar anestesia. Es bien complicado. Doc, y una pregunta, porque todas aquí somos madres, aquí en el panel. Yo quiero saber en los niños, porque si uno teme si tú te pones así para ti, Dios te libre, que te tengan que decir que al niño hay que sacar una muelita, una cosa, porque lo va a poner mala, muchacha. Dios lo libre y lo cuide, pero a veces es necesario. En el caso de los niños, usted también ha trabajado en cirugía con niños. Sí. ¿Es más delicado o es el mismo proceso? 100%. Cuénteme de esas especificaciones que tiene que tener con los niños. Lo primero es que los niños no son personas pequeñas. Ellos son un mundo aparte. Un mundo aparte. De por sí la anestesia se calcula, siempre se calcula en adultos, pero en los niños es aún con más... precisión. Sí. Los niños es todo, fácilmente un adulto, hasta sin yo calcular, yo sé, mira, yo le puedo poner tanto porque yo sé, pero el niño todo, ¿cuánto pesa el niño? Y se calcula. Hay que tener mucha precaución con los niños, claro, principalmente también instruir mucho al padre, hablar mucho con los padres, tratar de darle un poco de calma. Yo sé que es difícil, nadie quiere verse en una situación, aunque sea un apéndice, nadie quiere verse en esa situación. Y sobre todo tratar de llevarse el niño al quirófano tranquilo. Eso es lo primero que nosotros hacemos. Tratar de llevarlo tranquilo, porque mientras el niño se va más agitado, se queda el padre entonces con la pena que el niño se quedó agitado. No, que usted no se lo va a llevar, el mío. Sí, yo veo que el mío está así, digo, no va. Digo, lo llevan juntos, no va nadie aquí ahora mismo. Pero utilizan eso mismo de calmarlo primero, un calmantico le dan. Sí, o algo. En algunos lugares lo que hacen, y yo trabajé con muchos anestesiólogos que ellos hacían eso, yo le colocaban una dosis de un sedante, inmediatamente el papá lo veía que el niño ya estaba muerto de la risa, nos vamos para el quirófano. Uno se relaja un poquito. Y el niño cooperaba más, porque los niños no cooperan casi ninguno. O sea, el niño, ellos pueden estar muy felices de que tú lo entras, ellos se ponen, no, espérate, llámame a mami, entonces eso ayudaba mucho. Pero con los niños sí hay que tener mucha atención y sobre todo, a mí me gusta entregarlos despiertos pero sin dolor, para que el padre cuando encuentre a su hijo lo encuentre tranquilo. Por eso le preguntaba, por eso le decía, no, que el mío no va, porque es que uno sabe que ellos no se van a, si no están calmados conmigo aquí, para usted llevárselo. Olvídese de eso. Cuando llegue allá, eso no se va a poder, entonces también me da mucha curiosidad, yo sé que tenemos que cerrar, pero aprovecho para hacerle esta preguntita. Muchas veces es una anestesia, como usted decía, donde la persona permanece despierta, aunque esté sedada. Se le pone así a los niños también, porque los niños a veces no saben describir lo que ellos... Los niños no, niños van dormidos todos. Exacto. Todos, diferentes formas de dormirlos, diferentes aparatos, no todos son iguales, pero los niños todos dormidos. Los niños no te cooperan, No es que si un niño se levanta y que me están abriendo aquí. No te cooperan. Claro. No te Doctora, mira, quiero rectificar, porque no quiero que la audiencia vaya a pensar que es que yo le tengo miedo a la anestesia o a su oficio, sino más bien el tema quirúrgico de procesos de alto nivel, de médicos, de uso de instrumentos, un quirófano, a mí me da como una cosa inexplicable. O sea, no, yo me mantengo en control, pero de que yo estoy en el momento, yo me gobierno. Te pone ansiosa. El cuerpo se gobierna solo realmente, pero agradezco que usted se tome ese tiempo para estar aquí con nosotros y dándonos estas recomendaciones importantes. Ya para cerrar, nos gustaría saber dónde usted está ubicada, dónde podemos contactarla, porque espero que no llegue el momento, pero hay que tener una aliada cercana. Claro. Uno puede elegir, Doc, aprovechando que tú mencionas eso, uno puede elegir, si yo quiero, la doctora Saray es mi anestesióloga, donde yo vaya, me tiene que ella cuidar, ¿verdad que sí? Elegir, bueno. Claro que sí. Okay. Antes que todo, para mí es un placer, de verdad, que me hayan hecho esta invitación. Para mí encantada. Yo soy parte del servicio de anestesiología y reanimación de la Clínica Corazones Unidos. Entonces estoy allá, espero que no me necesiten, pero estoy allá a la orden. Bueno, de necesitarla ya sabemos, Doc. Exacto.